Continuamos con el libro de Esdras, avanzando en este importante episodio de la vida del pueblo de Israel, porque además era el episodio de la reconstrucción y de la esperanza. Sin embargo, cabe destacar, como dice un lema muy conocido, que las personas que no conocen su historia, su pasado, están condenados a repetirlo. Y en Esdras no solamente vemos la figura de una persona importante junto con Nehemías, que lo veremos un poco más adelante, para reconstruir la casa de Dios. Después veremos, ya con la figura de Jesucristo en otros escenarios, que hay una frase de la palabra de Dios, creo que está en uno de los salmos, que dice que nada puede contener, en cierta forma, creo que la frase dice algo así como que la tierra es donde yo poso mis pies, y nada puede contener la gloria de Dios. O sea, Dios puede tener espacios de reconocimiento, una iglesia, o inclusive, por supuesto, el sagrario, que en sí mismo contiene pues eucarísticamente a Dios presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero siempre se ve como un factor externo. O sea, San Pablo quizás es el único que le da una interpretación mucho más personal al concepto de ser morada de Dios, cuando San Pablo nos dirá que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y por aquí quizás un poquito la reflexión de nuestro episodio de hoy. Primero, porque de todas las cosas que tuvo que ver Esdras, una de las más elocuentes o importantes fue entender por qué habían sido desterrados, ¿no? Y las consecuencias de este destierro. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, pasamos por situaciones de adversidad que nos ponen a prueba, inclusive la fe y en qué creer, no solamente en quién, sino en qué, porque hay personas que también trasladan su fe a cosas. Los momentos de crisis para el cristiano son una oportunidad que tiene dos posibilidades solamente. Es afianzarnos y profundizar en la fe, en la confianza en Dios. Eso sería como la imagen de Cristo abrazando la cruz. La cruz puede ser cualquier cosa, o un distanciamiento total y absoluto de Dios, producto de un enojo, una decepción, que, ojo, humanamente hablando es muy válida, pero hablaría obviamente de nuestros grandes vacíos espirituales, de nuestras grandes anemias espirituales, si se me permite el término. En este texto que vamos a meditar de Esdras, hay un asunto que primero parece muy sexista, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del razonamiento de hombre o mujer biológico, siempre pareciera que es el lado de la mujer el culpable de muchas cosas, por lo menos cuando el texto dice en el título, el asunto de los que se casaron con mujeres extranjeras. Por ejemplo, la reflexión no se hace también de los hombres o de las mujeres que se hayan casado con hombres extranjeros. Pareciera que eso no tenía importancia, sino era la importancia de lo que decidía el hombre a razón de la sociedad. Por eso no quiero centrarme en ese contexto, que además que le hace un flaco favor a estas peleas que para mí son muy absurdas entre hombres y mujeres. Yo estoy totalmente a favor de los derechos del hombre y la mujer en lo que es igualdad de oportunidades, etcétera, pero no me gustan los conceptos de poner en competencia o en rivalidad a dos seres que evidentemente se necesitan y se complementan en prácticamente todo lo que tiene que ver con la vida. Pero ¿qué es lo que reflexiona Esdras y qué podemos sacar de esa reflexión? Dice el texto que el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, decía en este caso Esdras a los jefes del sacerdote o jefes de la comunidad, decía: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de las gentes de este país que sirven a los ídolos.
los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Pues tomaron de entre ellos mujeres para sí y para sus hijos, y mezclaron su raza santa con la de los habitantes de esta tierra. Incluso los jefes de magistrados fueron los primeros en cometer este pecado. Al escuchar esto, desgarré mis vestiduras y mi manto las vestiduras y mi manto. Me arranqué los cabellos de la cabeza y de la barba, y me senté muy apenado. Conmigo se unieron todos los que recordaban las palabras de Dios de Israel y temían a causa de este pecado cometido por hombres que habían regresado del destierro. Yo me quedé sentado y consternado hasta el sacrificio de la tarde, y luego, al tiempo de la ofrenda de la tarde, salí de mi postración con mis vestidos y mi manto desgarrado, me arrodillé, levantando mis manos a Yahvé, mi Dios, y dije: Dios mío, tengo vergüenza y confusión. Dios mío, no me atrevo a levantar a ti mis ojos, porque nuestros pecados se han multiplicado por encima de nuestras cabezas, y nuestros crímenes han crecido hasta el cielo. ¿Qué podemos nosotros recoger, por supuesto siendo esta palabra de Dios, qué podemos nosotros recoger de esta frase? En muchos contextos, por ejemplo, cuando San Pablo dice yo lo he hablado en otros momentos, a los maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y hace la analogía de la iglesia como la esposa de Cristo. En este mismo contexto se habla de lo peligroso de unir nuestra fe a costumbres, tradiciones que no tienen nada que ver con la fe y que por ende manchan lo sagrado. Hay un episodio en la vida de Cristo con la mujer sirofenicia, que es una de las respuestas más duras que Cristo dio a una persona necesitada. Al final igual le hizo el milagro, pero fue una respuesta muy dura. Cuando ella le pide un milagro porque su hija estaba siendo atormentada por un espíritu maligno, y Cristo le dice: no está bien darle a los perritos la comida de los amos. Y en ese momento obviamente lo que le estaba indicando a esta mujer era que ella no pertenecía o no creía, más que no pertenecer, es que no creía en la fe judía, en la fe hebrea. Y no olvidemos lo que le dice Cristo a la mujer samaritana, la del pozo. Él le dice: es verdad que la salvación viene de los judíos, pero luego le dice: llegará un momento en que ya no será ni en el pozo de Jacob, que era de Samaria, ni en el templo de Jerusalén, donde se reunirán para adorarme, sino, o sea, de cierta forma abre el espectro de adoración y dice: en cualquier parte donde las personas pues permitan a Dios morar en sus corazones. Y aquí viene la importancia de reconstruir el templo dentro de nosotros, más allá del exterior, es donde verdaderamente Dios habitará y podrá transformar vidas. El peligro de estas uniones matrimoniales es que ciertamente, pero eso sí les puedo decir yo que es lo más común, generalmente yo puedo ser muy católico, yo me caso con una mujer que no lo sea, o viceversa, una mujer que sea muy católica se case con un hombre que no lo sea. Generalmente lo que suele debilitarse es la fe católica. Por ejemplo, si él no va a misa o ella no va a misa, entonces yo tampoco voy, para no entrar en conflicto. Si él no lo quiere bautizar y yo sí lo quiero bautizar, entonces bueno, para no entrar en conflicto no lo bautizo. O lo puedo bautizar, pero lo bautizo por otra forma y no la forma tradicional. Entonces, generalmente cuando hacemos mezclas de nuestra fe, vienen estos debilitamientos que generan maltrato y confusión, y generalmente desvían a las sociedades a otros caminos que no son los caminos correctos. Esto le pasó al pueblo de Israel justamente cuando en los mismos profetas anteriores, lo que podemos llamar los profetas mayores, decían: bueno, pero es que ustedes ya están llegando a sacrificar a sus hijos, a acostarse con mujeres que eran, yo lo hablé también en otro capítulo anterior, eran las sacerdotisas de Astarte, y esta era como una prostitución sagrada. Y yo me imagino todo el impacto erótico que esto podía tener para un pueblo que no estaba acostumbrado a esto, y que si no tenía una fortaleza espiritual muy grande, pues obviamente le iba a ser muy fácil caer en esto, y fue de hecho lo que ocurrió. Entonces Esdras se da cuenta de que la reconstrucción de una sociedad
no solamente va enmarcada en un símbolo, en un lugar físico de piedras, donde obviamente va a habitar Dios, como en nuestras iglesias habita Dios en el sagrario, eso es indiscutible. Por algo la Eucaristía es el sacramento de nuestra fe, pero sigue siendo un factor externo. Y fíjense que el gran atributo de la Eucaristía no es solamente adorarle, verle desde lo externo, arrodillarnos ante ella y dialogar con Dios, eso es muy eficaz, pero el sentido principal de la Eucaristía es ser alimento para nosotros. Entonces es el Dios que se dispone a entrar en nosotros y a habitar en nosotros. Y ahí cabe la pregunta: ¿qué tan pulcro, qué tan limpio, qué tan correctamente ordenado está nuestro corazón a la hora de recibir a Dios? Esa pregunta vamos a dejarla sin respuesta porque no es fácil de responder, o sea, no es una respuesta rápida ni automática. Es así como nosotros podemos luego encontrarnos en el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas, un momento para Jesús muy importante que muestra o explica cómo Dios, efectivamente, Dios se mira, principalmente mira a las sociedades y a los individuos que la conforman. Y ciertamente eso, cuando Él ve que estas sociedades no están caminando por los caminos rectos o correctos, a mí me llama mucho la atención de la frase que vamos a leer ahorita, lo que Cristo expresa. Vamos a leerlo con la ayuda del Espíritu Santo, tratar de explicarlo. Esto está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, del versículo 41 al 44, una lectura corta. Y justamente tiene que ver cuando Jesús entra a Jerusalén. Dice que al acercarse y ver la ciudad a lo lejos, Él llora por la ciudad. Y esto, por favor, no lo perdamos de vista, porque no llora por Él. O sea, no llora por lo que le va a pasar a Él. Llora por la consecuencia que va a tener este pueblo a razón de lo que le van a hacer a Él. Y esto habla, y es como el propósito central de este tema, de que aunque Dios sea eterno, y sin duda que lo es, y su misericordia es infinita, y sin duda que lo es, nuestro tiempo para definir nuestra eternidad, bien sea en salvación o condenación, no es infinito. O sea, es limitado, tiene un punto de quiebre, tiene un punto donde dices tu tiempo se agotó. Ya no hay espacio para más nada, sino para vivir las consecuencias de tus actos. Eso no podemos perderlo nunca de vista, porque somos personas que tenemos que, desde cada día que nos levantamos hasta que nos acostamos, nosotros estamos construyendo páginas de nuestras vidas que al final son determinantes a la hora de pararnos delante de Dios y poder saber cuál va a ser nuestro destino final. ¿Por qué Cristo llora? Y dice: si al menos este día conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras, te atacarán y te oprimirán por todos lados. Te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra. ¿Por qué Cristo pronuncia estas frases tan duras? Por esto, porque no has reconocido el tiempo de la visita de tu Dios. Qué palabra del Señor, ¿no? Gloria a ti, Señor Jesús. Qué duro esta expresión. O sea, todos nosotros somos visitados, y no una vez, porque Cristo dice: no has reconocido el tiempo de la visita de tu Dios. ¿Cuánto dura ese tiempo? Lo que dura tu vida y mi vida. Mire, está bien preocuparse por trabajo, por dinero, está bien preocuparse por diversión, por vacaciones, porque yo ahorita que las estoy disfrutando por el punto de vista del descanso laboral, me parecía súper necesario tenerla. De verdad que es una desconexión muy necesaria. El mismo Juan Pablo II decía que el cristiano debía tener momentos de descanso, de vacaciones. Y bueno, los que pueden viajar, bendito Dios que puedan hacerlo. Está bien también querer enamorarse, tener hijos, no sé, disfrutar la vida, tomarte una cerveza con unos amigos. Eso no lo cuestiono, porque eso es parte del socializar y del vivir. Pero todo eso es pasajero. Y hay muchos factores en nuestras vidas que muchas veces pueden ser distractores para terminar de tomar la decisión
de tener ese encuentro definitivo con Dios. Y la vida va pasando y va pasando. Y fíjense lo que pronuncia Cristo acá. ¿Por qué Cristo llora? Porque sabe que el tiempo se agotó. El tiempo de Jerusalén se agotó en ese momento. O sea, Cristo estuvo quizás un poco más, pero a lo sumo, protagónicamente 3 años, predicando, haciendo milagros, practicando la conversión. Y ojo, mucha gente la escuchó, mucha gente creyó en él, pero al final cuando Cristo muere en la cruz, muere prácticamente solo, sin mayor resistencia ni siquiera de sus propios discípulos, que también le abandonaron. Nuestra iglesia no nace con Cristo. Nuestra iglesia nace en Pentecostés, con unos discípulos que formó Cristo y que quedaron bien malograditos, llenos de miedo, de dudas, de perturbaciones, de angustias. Cristo es el fundador, porque es su iniciativa. Cuando le dice a Pedro, en ti edificaré, no dice edifico hoy, edificaré mi iglesia. En Cristo, en Pedro, establece el proyecto, pero el Espíritu Santo en Pentecostés es el que da la valentía y a partir de ahí se transforma y sale el rostro misionero. ¿Pero cuántos eran? 12, con María 13 y quizás algunas mujeres que también fueron discípulas del Señor. Pero lo que Cristo hizo, y vean la poca gente que al final se fueron sumando con el tiempo muchos más. Pero hoy por hoy, siglo XXI, nuestra fe cristiana católica no es la mayoritaria en el mundo. No lo es, no lo somos. Paradójicamente el Islam tiene muchos más seguidores que una religión que surgió prácticamente 7 siglos después de Cristo. Entonces, ciertamente Cristo llora porque sabía que el tiempo de Jerusalén se agota. Y cuando se agota el tuyo, se agota el mío y no estamos en las condiciones óptimas, Dios también va a llorar por ti y por mí. Eso no es lo que Él quiere. Dios quiere reír de alegría. Por eso Cristo decía que había mayor alegría en el cielo por un pecador que se convertía que por 99 que ya estaban conversos o que eran justos. Porque para ti y para mí, o sea, Dios somos importantes para Dios. Tú eres importante para Dios y yo también. O sea, tu vida importa, tus decisiones, lo que vemos en la mañana, lo que vemos en la tarde, lo que vemos en la noche, lo que hacemos en la mañana, lo que hacemos en la tarde, lo que hacemos en la noche, lo que pensamos en la mañana, lo que pensamos en la tarde, lo que pensamos en la noche, lo que omitimos, lo que dejamos de hacer en la mañana, en la tarde, en la noche. A mí me encanta la oración de Yo Confieso, porque la oración de Yo Confieso es un excelente instrumento para hacer un buen examen de conciencia. Yo me atrevería a decir con mucho respeto, por supuesto, con la lógica de los 10 mandamientos, pero es más eficaz a la hora de hacer un análisis introspectivo bien profundo. El Yo Confieso, porque te permite evaluar qué has pensado, qué has obrado, qué has dicho con las palabras y qué has omitido. Y eso en sí es lo que encierra nuestra vida. Seremos juzgados por nuestros pensamientos, palabras, obras y omisiones. De ahí no entra ni sale más nada. Quien piensa, habla, obra u omite, vive. Esa es la mayor característica de un ser vivo. Entonces Cristo se para ante tu vida. Imaginemos que no es la ciudad la que está viendo tu vida o la mía hoy, momento en que hago este audio para este encuentro. Nos mira como aquella ciudad y la pregunta sería: ¿lloraría Dios por lo que ve en mí? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro de que sí. Me da una gran vergüenza todavía muchas cosas de mi vida que todavía sé que me apartan de Dios. Por temperamento, por pensamientos, por palabras, por cosas que dejo de hacer, por comodidad, por tonterías en las que a veces entro en discusiones que no tienen ni pie ni cabeza. Por el tiempo que no dedico a formarme o a encontrarme con Dios, a no orarle. Esos son motivos de lágrimas para Dios, porque al final más tiempo vamos a pasar del otro lado que de este. Esta vida, como dice el Salmo, no recuerdo si es el Salmo 33, 31, que dice que nuestra vida, una vida promedio vivirá 80 años y si es robusta 90. Y ya después es eternidad. Yo pienso, por ejemplo, en mis abuelos, y mi abuelo ya tiene desde el año 2001 20 años de fallecido. Mi abuela prácticamente dobla el tiempo y el tiempo va a seguir pasando y ellos van a seguir en esa condición, pero están en otro plano, no dejaron de existir.
que están en otra realidad, que ya conocen que es eterna y que confío en Dios, están con Él. Porque además siempre cuento esta anécdota cuando hablo de mi abuelo materno, que la noche en que él muere, cuando estábamos ya, no sé si fue la del entierro, la del velorio, de verdad que eso no me acuerdo, estaba todavía joven, pues cercano a mis 20 años, pero recuerdo que yo sueño que recibo una llamada telefónica y era la voz de él, y lo único que él me dijo en ese sueño fue: Luis, el cielo sí existe, y se acabó la llamada. O sea, era como yo se lo atesoro. Cualquiera podrá decir que eso fue psicológico, que fue mi subconsciente, que fue mi deseo, lo que sea, pero yo lo guardo como un tesoro, pero que me parece que de todas las cosas que uno le puede enseñar a un ser humano, mi abuelo me la enseñó a mí en ese momento. Era como decirle: nieto, y a tu hermano, y a tus primos, y a tus padres, y a tus tíos, a todo el que te escuche, no olvides de decirle eso: el cielo sí existe. Y por eso Cristo se va a parar a ver tu vida y mi vida. Y siempre que no estemos aptos para entrar en Él, Cristo va a llorar por nosotros. Que tu tiempo no se agote, que no se agote el mío en tonterías. Creo que es momento, y lo digo principalmente por mí, esto también me lo predico a mí, creo que es momento de que empecemos a construirnos una buena eternidad. Porque el momento para empezar siempre es el hoy. El momento para cambiar siempre es el hoy. Es el ya, es una decisión, como el que deja de fumar, sin mucho protocolo. Hasta aquí fumé y hasta ahí fumó. Hasta aquí bebí y hasta ahí bebió. Eso es importante. El ser humano tiene la capacidad de dominar sus instintos y de tomar decisiones, de gobernar su vida. Y eso es lo que Dios quiere, que gobernemos nuestras vidas y que seamos enamorados de su mensaje y de esa habitación que Él garantizó que tenía guardada para nosotros, y que si nosotros no estamos, más nadie la va a ocupar. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.